Se expondrá acerca del capítulo número 4, Exploración y explotación de recursos naturales, del libro perteneciente a El pensamiento de los ingenieros sobre el Perú, tomo uno, escrito por Soria y Lizarme. A continuación, nombraré a los integrantes que van a participar para esta exposición. Ellos son Cielo Gutiérrez, Alison Torres, Rafael Vilca, Elsa de la Luz, Dayana de los Santos, Gutiérrez Sonco y quien les habla, Estrella Mozo. Una pequeña introducción de este capítulo es la siguiente. Desde finales del siglo XVIII se intentó introducir la ingeniería moderna en el Perú, y en las cuales una de las primeras muestras, ¿no?, de la presencia de la ingeniería moderna en el Perú fue la misión que fue presidida por el barón Nordenflich a finales del siglo XVIII, la cual estaba dirigida a la explotación de la minería. Más tarde, los comienzos de la era republicana, Rivero y Ustariz trataron de racionalizar la explotación minera e introducir la educación técnica en minería. No obstante, ninguno de estos dos intentos para introducir a la ingeniería moderna tuvo éxito. Y no fue hasta mediados del siglo XIX que, con la llegada de los ingenieros europeos, que fue convocada por Echenique, para que la ingeniería moderna se hiciese presente entre nosotros. Ello lo que permitió fue planificar el desarrollo territorial, urbano y agrícola, destacando la creación de la Escuela de Agricultura y Veterinaria, que hoy en día se llama Universidad Nacional Agraria La Molina. Bueno, yo les voy a hablar del capítulo 4 que nos habla sobre el uso y el cuidado del agua. En esta parte se aborda principalmente la importancia de los ingenieros en la planificación y ejecución de obras públicas y en la gestión de recursos naturales en el Perú. En primer lugar, se destaca cómo la falta de infraestructura básica como el suministro de agua potable y el saneamiento representó un problema central para la salud pública y el desarrollo urbano, lo que motivó la intervención de ingenieros en la creación de soluciones técnicas y en la formulación de políticas urbanas. Además, se expone cómo la ingeniería fue esencial en la modernización de la agricultura mediante la implementación de sistemas de irrigación, técnicas de control de plagas y aprovechamiento de los suelos, lo que a su vez estaba relacionado con los intereses económicos y de exportación del país. Y ahora le haré el resumen de chacras a irrigaciones. En sí, este capítulo aborda el desarrollo de la irrigación en la costa peruana desde la época republicana hasta las primeras décadas del siglo XX. En este capítulo se destacan los esfuerzos iniciales por canalizar las aguas, como el canal de Uchusuma en Tacna, y también el rol clave de los ingenieros en la elaboración de estudios técnicos para aprovechar los recursos hídricos. Se mencionan instituciones como el Cuerpo de Ingenieros de Minas y la propuesta de crear un cuerpo de ingenieros geológicos e hidrólogos, así como figuran también nuevos y grandes ingenieros como Darío Balizán y Carlos W. Sutton. Finalmente, el texto explora las implicaciones sociales que hubo, además de contar con las económicas y las políticas, de acuerdo a la irrigación, ¿no? Y se incluyen varias críticas al latifundio y la necesidad de una distribución equitativa del agua. Bueno, hablando sobre buscando la energía, durante la época analizada en esta parte, las principales fuentes de energía utilizadas para generar lo que viene a ser la electricidad o la energía en sí eran los combustibles fósiles, y también hablamos sobre las fuerzas hidráulicas. Hablamos de fósiles, conocemos lo más famosos o conocidos, el carbón, el petróleo, y también hablamos sobre el lignito y la turba. Lignito y la turba. Aunque ya se conocían otras fuentes, otros tipos de fuentes naturales, como lo son el viento, el agua, incluso el calor solar,
Estas no se consideran muy viables o muy confiables debido a la falta de tecnología eficaz en su elaboración o en sí en su trabajo, en cómo funcionaba, ya que incluso económicamente no era muy favorecedor, debido a que se sabe que estas requerían mucha capacidad eléctrica, muchos incluso dependían demasiado del clima. Entonces, algunos su rendimiento no era tan alto. Entonces, se ponía en debate sobre si valía la pena la elaboración de estos o simplemente no realizarlo y buscar otras maneras de conseguir energía que no sean tan caras o que tengan una economía que requieran de una economía muy elevada. Entonces, es por eso que se buscaba otras opciones. El texto se enfoca también especialmente en dos tipos de energía que vienen siendo la eléctrica y el petróleo, que obviamente difieren de lo que son del viento, el calor, el agua y todo eso. Mencionando brevemente, incluso logran mencionar también sobre la energía hidráulica y resaltan su importancia también. Pero como ya dije, también va a depender mucho del clima y factores ambientales. Pero se deja abierta la posibilidad de estudios futuros que incluyan tanto las energías que ya mencioné, que son las tradicionales, eh, y las que no son tratadas por este apartado. Por este apartado, sí, como el análisis del uso de las fuentes renovables como la luz solar y la eólica, lo que nos deja a futuro más estudios para poder mejorar la rentabilidad de estas energías. Bueno, hablando sobre la parte de la electricidad, sabemos que esta empezó a producirse en el Perú en el año 1884. En este año se crea, de hecho, la primera central hidroeléctrica en la ciudad de Huaraz y un alumbrado público acá en Lima, en el departamento de Lima. Entre este año, que fue 1884, y años más a futuro, se van a crear, aparte de las que ya mencioné, se van a crear más diversas centrales eléctricas. O sea, se va a priorizar mucho el avance en el desarrollo tecnológico de la electricidad y todo eso. Y obviamente se van a formar diversas empresas y de hecho una empresa que destaca mucho es son el conjunto de las empresas eléctricas asociadas, que obviamente son diversas empresas que están reunidas y se juntan en un solo. El ingeniero Bonner, él va a diseñar un proyecto hidroeléctrico en la cuenca del Rímac. Obviamente, en esta época y al surgimiento de los que ya mencioné, de diversas empresas que se van a especializar en esto, van a surgir un montón de ingenieros con distintas ideas de maneras de que impulsen sus distintos proyectos enfocados en la energía que ellos se especialicen. La formación de estos técnicos y de los ingenieros, junto obviamente con la creación de los reglamentos de seguridad, porque obviamente esos tienen que venir muy de la mano con la seguridad de las personas, tanto que elaboren esto y las personas que vayan a utilizarlos, se va a impulsar mucho el desarrollo técnico y el desarrollo eléctrico. Y con esto obviamente van a mejorar las condiciones de la vida y promoviendo la industria, moviendo al mundo más industrial. Y obviamente promoviendo la vida debido a que se van a enfocar bastante, mucho más que antes, en la seguridad del uso de esto. La electricidad va a ser vista como una clave para el progreso del país. O sea, cada vez que tú menciones electricidad, obviamente va a venir unido con la palabra de energía, la obtención de energía, y eso obviamente va a estar muy ligado al desarrollo, al progreso del país, de la nación, en este caso del Perú. En este fragmento del libro se analiza cómo el petróleo comenzó a ser explotado en el Perú desde fines del siglo XIX y cómo su importancia ha crecido durante el siglo XX, especialmente tras la década del 1920. A medida que el petróleo se convirtió en un recurso estratégico, el país enfrentó una fuerte dependencia del capital extranjero, lo que generó debates sobre la soberanía nacional y justicia económica. En este contexto, los ingenieros peruanos no solo participaron en la parte técnica de la exploración y explotación del petróleo, sino que también jugaron un papel fundamental en el diseño de leyes, regularizaciones y propuestas que buscaban proteger los intereses nacionales. Se impulsó la idea de que los recursos naturales debían estar al servicio del país y que la explotación debía realizarse de forma ordenada, equitativa y con participación de profesionales locales. Asimismo, el texto muestra la importancia del conocimiento técnico y científico como herramienta para el desarrollo nacional, pero también alerta sobre los riesgos de depender del extranjero o de toma de decisiones sin considerar las dimensiones éticas, sociales y políticas de los recursos naturales. A continuación, se hablará
Se resumirá el subtítulo 4.2.3 Otras energías. Este texto analiza cómo los ingenieros peruanos pensaban el aprovechamiento de la energía hidráulica, especialmente en relación con cultivos agrícolas, irrigaciones y electricidad. Se destacan tanto los trabajos del ingeniero Santiago Altúnez de Mayolo, quien subraya los beneficios del uso intensivo de esta energía para el desarrollo regional. También se menciona al ingeniero Tizón y Bueno, quien describe condiciones hidrológicas del Rímac y sugiere el uso de sus aguas como fuerzas motriz. Sin embargo, se señala que faltan estudios y obras para evitar el desperdicio de esta agua, aunque existen propuestas como las de Eulogio Delgado, no hay estudios técnicos suficientes. En cuanto a Tizón y Bueno, él propone priorizar el uso del agua en el regadío por encima de la generación de energía. Su análisis busca una gestión más eficaz del agua, contemplando variables como el uso de zonas fértiles cercanas a Lima, hay varios, como por ejemplo Chancay al día de hoy, que tiene el megapuerto, ¿no? Que es una zona agrícola y también de ganadería. Finalmente, se relata cómo en 1921 se debatió una ley sobre el impuesto a la fuerza hidráulica. La Sociedad de Ingenieros convocaron a una reunión para reflexionar sobre el tema, mostrando que los ingenieros no perseguían solo fines económicos inmediatos, sino un uso racional y planificado de esta energía. Hola, mi nombre es Junior y voy a explicar la transición de minería artesanal a la industrial. La minería artesanal se caracterizaba por el empirismo, que es el conocimiento basado en la experiencia y en la observación. También estaba caracterizado por la explotación laboral. Bueno, en ese entonces las condiciones eran muy injustas, salarios bajos, jornadas laborales largas, donde los empleados eran tratados como recursos sin considerar su bienestar. También está la especulación, que era la compra de bienes y activos con el objetivo de generar ganancias a corto plazo, muchas veces sin un respaldo sólido en la producción real. Y esto perjudicaba a la economía y a los trabajadores, ya que se desviaba la atención de un crecimiento sostenido. Y asimismo estaba la falta de tecnología, que estos limitaban las oportunidades de desarrollo y el crecimiento para los trabajadores. Eh, También están los factores de modernización, que está, para empezar, la formación técnica, que es la creación de la Escuela de Ingenieros en 1876, la atracción de la inversión nacional y extranjera, que era escasa. También está el uso de máquinas y métodos metalúrgicos avanzados y el desarrollo de infraestructura para poder desarrollar la industria, ya que las minas están alejadas de la capital o de los puertos en este caso. La regulación. El objetivo era ordenar las propiedades de los padrones, bueno, con padrones, planos, y ya que muchas veces había conflictos y por ello era evitar litigios y acaparamiento de tierras, fomentar la inversión con seguridad jurídica para atraer al capital extranjero. Y los instrumentos claves fue la ley de 1877, que a raíz de ahí fue como la segunda etapa del sector minero en el país. Después de esta, el Código de Minería en 1901 y las propuestas de reforma de 1913 a 1929. Bueno, el catastro y plano. Estas eran necesarias ya que no había especialistas o agrimensores como tales en esa época para poder establecer los límites, ¿no?, de concesión. Por eso era necesario era necesaria la medición técnica para evitar conflictos. Y el ingeniero Yanela en 1923 propuso un catastro nacional, lo que ahora creo que son las cartas geológicas del INGEMET. Siguiendo con los resúmenes, seguimos con el de justicia minera. El ingeniero Enrique Dueñas critica las reformas al Código Minero por su falta de seguimiento, lo que ha dado lugar a un sistema empírico e ineficiente. Aboga por un sistema judicial especializado
que mantenga al juez minero privado con la participación de organizaciones mineras como las de delegaciones de minería y el Consejo. También aborda la regulación de las patentes mineras, enfocándose en evitar costos innecesarios y retrasos tecnológicos. Un tema clave es controlar la contaminación minera, particularmente en el caso de La Oroya, que causó graves efectos ambientales y sociales. Los ingenieros José Bravo y Manuel Zapata argumentan que los estudios técnicos requieren un equipo multidisciplinario y que la responsabilidad de implementar soluciones debe recaer en las empresas, no en el Estado. Fernando Fuchs en 1900 abordó la contaminación causada por los métodos hidrotermales de extracción de oro, proponiendo el dragado como una alternativa más efectiva. Seguimos con el resumen de explotación y comercialización. Este artículo analiza las perspectivas técnicas, económicas y políticas de la minería en el Perú a principios del siglo XX, destacando el papel crucial de la ciencia, la ingeniería y la planificación estatal. Fernando Fuchs aboga por una industria minera moderna que reduzca la incertidumbre y apoye el conocimiento científico para procesos de explotación eficientes. Aboga por una participación estatal inteligente en la minería, permitiéndole intervenir en el lanzamiento de nuevos proyectos y la realización de estudios geotécnicos para atraer capital privado. Alberto Noriega critica la exclusión de los ingenieros peruanos de las grandes minas y aboga por la revalorización del talento nacional para evitar la dependencia técnica extranjera. El Cuerpo de Ingenieros de Minas, CIM, fue una institución clave para la explotación técnica, la recopilación de datos y el establecimiento de laboratorios especializados. Dueñas critica la falta de información sobre los recursos cupríferos y la necesidad de una geografía económica más desarrollada. La Primera Guerra Mundial impactó significativamente en la minería peruana, reduciendo la demanda internacional, pero también generando oportunidades para la minería. Eduardo Paz Soldán enfatiza la importancia de la viabilidad en la minería y la informalidad de los procesos de venta. El uso y el cuidado del agua. Aquí hubo una profesionalización y especialización en la ingeniería. Aquí se resalta cómo durante este periodo se consolidó la figura del ingeniero como un profesional capacitado, especializado y esencial para abordar los grandes retos del país como la construcción de infraestructura urbana, obras hidráulicas, sistemas de riego y saneamiento. También tenemos a los grandes aportes a la salud pública y urbanización. Aquí los ingenieros jugaron un rol clave en la mejora de las condiciones sanitarias de las ciudades, especialmente en Lima. Su trabajo en sistemas de agua potable, alcantarillado y control de enfermedades permitió avanzar hacia una ciudad más saludable y funcional. Y por último, el desarrollo de obras de infraestructura estratégica. Aquí se evidencia que la intervención de ingenieros fue fundamental para la ejecución de obras que conectaron y modernizaron el país, como la construcción de canales de irrigación, la organización territorial, lo que permitió mejorar la producción agrícola y la movilidad. Y ahora los puntos positivos de chakras a irrigaciones. El primer punto serían los nuevos avances técnicos, donde los ingenieros realizaron estudios detallados sobre caudales, distribución de aguas y proyectos de irrigación, donde se sentaron las primeras bases para el desarrollo agrícola. El segundo punto positivo sería la visión progresista, que esto puede ser un poco debatible, pero en ese periodo sí fue necesario, ya que ingenieros como Valdizán y Boza promovieron la agricultura como fuente de riqueza nacional y abogaron por modernizar los sistemas de riego. Y finalmente, el último punto positivo de este capítulo sería que se crearon nuevas instituciones como el Cuerpo de Ingenieros de Minas y se propuso también la formación de un nuevo cuerpo de ingenieros hidrólogos para abordar el tema de manera más especializada.
Bueno, hablando sobre los aspectos positivos de esta parte de buscando energía, la principal obviamente es la diversidad que tenemos y en conocimiento en cuanto a estas, ¿no? Sabemos que existen diversos tipos de maneras para obtener la energía, como ya mencioné, las tradicionales y las que son un poco más, que tienen una elaboración más, como son la eléctrica y la del petróleo, que ya había mencionado con anterioridad. Obviamente ya se conocían diversas fuentes de energía, como ya dije, y hasta las renovables, que justo era lo que estamos hablando, que es la energía renovable. Otro aspecto positivo es el uso práctico de estas, ya que se aprovechan bien las fuentes más accesibles y más económicas del momento. Siempre van a buscar la manera de poder volver más fáciles de obtener, por eso se busca la practicidad de estas, en consecuencia. También tenemos en cuenta la apertura o el progreso, o sea, la visión, o sea, eso también va de la mano con la visión en futuro que ven estas, ya que siempre van a buscar el bien futuro y obviamente siempre van a estar abiertos a otra oportunidad de obtención de energía y buscando, según estudios y todo eso, nuevas fuentes de obtención de energía, eh, lo cual obviamente había una conciencia en la necesidad de innovar, no solamente hablando naturalmente, buscando recursos naturales para obtenerlo, sino que también incluso buscando maneras tecnológicas de obtener energía, a futuro, obviamente. Innovaciones tecnológicas, se diría. Otra cosa también es, otro aspecto positivo también es el valor de lo hidráulico, ya que resalta mucho en la manera de obtención de energía de los mares o del océano, del agua en sí, ya que se reconocía el potencial de la energía que se obtenía mediante la energía hidráulica, como opción, como una opción más limpia y mucho más natural y que además había menos probabilidades o menos consecuencias ambientales, ya que no contaminaba demasiado el medio ambiente a diferencia de otras maneras para obtener energía, lo cual eso es un punto muy positivo. Hablando sobre los aspectos positivos de la electricidad, obviamente vamos a hablar del gran impacto y el gran desarrollo tanto industrial como social, ya que sabemos que la electricidad va a impulsar mucho el crecimiento de las industrias, de las empresas, y va a mejorar la vida de los ciudadanos e incluso siendo más específicos, de las minas, ¿no? El desarrollo minero y todo eso. Otro aspecto positivo que podemos tomar en cuenta es la tecnología local, ya que obviamente, hablando acá del Perú, los ingenieros peruanos de acá van a fabricar diversos equipos eléctricos de muy alta calidad y con ellos van a destacar la innovación nacional. Incluso esto pudo ser mucho de beneficio para las exportaciones y todo eso. Otro aspecto positivo es el uso de recursos naturales, ya que con esto de obtención de energía se va a aprovechar mucho el agua, que, bueno, la energía hidráulica, lo cual va a generar electricidad de manera más económica que el carbón. Eso es obvio, ¿no? Porque al ser natural, no solamente más económica, sino que también va a implicar mucho menos el impacto social, perdón, el impacto ambiental. Va a haber menos impacto ambiental, a diferencia de usar petróleo o carbón. Otro aspecto positivo también es las mejoras en las infraestructuras y también en la seguridad de la ciudadanía, ya que como mencioné, van a haber van a ser más estrictos en cuanto a la seguridad. Por lo tanto, se van a implementar diversas regulaciones y las medidas de seguridad van a ser más, en- más vistas, más puestas más enfocadas en eso para poder obtener un mejor desarrollo eléctrico, para que sea más seguro en consecuencia. Y finalmente, otro aspecto positivo puede ser el impacto en las diversas industrias acá en el Perú, ya que la electricidad obviamente va a beneficiar a diversos sectores, como ya mencioné, la minería, pero también hablando de minería, la metalurgia, el desarrollo metalúrgico, también hablando del desarrollo agricultor, la agricultura y también mucho más en las comunicaciones. Entre los aspectos positivos de esta parte del texto es el uso y valoración del petróleo en el Perú durante el siglo XX. Destaca su enorme potencial como motor de desarrollo nacional. Permitía generar la energía para las industrias, mejorar el transporte, impulsar la mecanización del campo y facilitar la vida diaria de la población, especialmente en zonas rurales. Además, fue visto como una herramienta para promover la soberanía energética, reducir la dependencia del exterior y fortalecer el aparato productivo del país. Ingenieros como Faustino Piaglio lo identificaban como símbolo del progreso moderno.
capaz de transformar no solo la economía, sino también la educación, la salud y las comunicaciones. En suma, el petróleo representa una oportunidad para industrializar al país y mejorar la calidad de vida de su población. Ahora, los aspectos positivos del subtítulo 4.2.3 Otras energías son las siguientes. Y es que se da una visión promocional a las aguas del río Rímac, en las cuales las condiciones hidrológicas de la quebrada del Rímac se pueden utilizar como fuerza motriz, haciendo ejecutar de esta manera una importante obra de ingeniería como no la hay en el Perú. Se dice del RIMAC que posee grandes potencialidades, ya sea relacionado con el regadío de campos para producir, como también para producir fuerza motriz. De ello se espera que atraigan empresas industriales y que permitan la instalación de hidroeléctricas y la fertilización de grandes extensiones, para así tener una mayor capacidad de producción de cultivos. Lo positivo de la minería artesanal a la minería industrial fue la modernización tecnológica. Con esto se introdujeron máquinas y métodos metalúrgicos avanzados de la época, con el objetivo de explotar los minerales y aumentar la producción. También está la mayor eficiencia y reducción de riesgos laborales, como por ejemplo está menos dependencia de socavones peligrosos. Otro aspecto es la institucionalización y formación técnica. A partir de la creación de la Escuela de Ingenieros en 1876, hoy que es la UNI, y la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas en 1902, estos fueron clave para el desarrollo del expertise local. Así también como es la generación de datos y estadísticas de estudios sistemáticos. Y el claro ejemplo es de las reseñas históricas del ingeniero Jiménez. Y a partir de ello se crean estructuras administrativas que se definen potestades de las autoridades judiciales y se escriben a cada distrito mineral los fondos provenientes que son destinados a cubrir estas instituciones relacionadas a la minería. También está el crecimiento económico, con un aumento exponencial de pertenencias de mineral, que en 20 años pasó de 1756 a 27.152 registros. Y también con ello la minería se convirtió en el 50% de las exportaciones de minerales. Y otro factor fue la visión progresista. Los ingenieros como Noriega promovieron la industrialización y la equidad laboral. Y estos también criticaron el maltrato indígena y abogaron por la seguridad minera. Bueno, en cuanto a la regulación, lo positivo fue la creación de la ley de 1877, que estableció pagar impuestos para financiar la educación técnica y servicios de ingeniería en diferentes distritos mineros. Y en 1901, con el Código de Minería, que fue aprobado por primera vez por un ingeniero peruano que fue Eduardo López de Romaña. Y este código de minería trajo inversiones nacionales y extranjeras con principios liberales. Seguimos con los aspectos positivos de la justicia minera. Como primer aspecto tenemos a propuestas de reforma bien intencionadas, en la cual se reconoce al ingeniero Enrique Dueñas la necesidad de mejoras en el sistema judicial minero y proponer volver al régimen de justicia especializado para garantizar eficiencia y precisión. También el reconocimiento del valor del tiempo en industria. Se resalta que los juicios rápidos son fundamentales para el buen funcionamiento de la minería, ya que ganar tiempo es ganar oro. La participación técnica especializada. El modelo anterior permitía que delegaciones mineras y consejos técnicos resolvieran conflictos, lo cual garantizaba mayor conocimiento del tema y decisiones más acertadas. El control ambiental incipiente. Eh, El informe del ingeniero José Bravo representa uno de los primeros intentos formales del Estado para controlar la contaminación ambiental provocada por la minería.
alternativas tecnológicas más sostenibles. Los ingenieros como Fuchs promueven métodos de extracción menos contaminantes como el dragado, frente a métodos destructivos como el hidráulico. Y como último punto tenemos acciones institucionales. Se evidencia la intervención del Estado y el Cuerpo de Ingenieros de Minas para investigar y proponer soluciones a problemas ambientales, algo inusual para esa época. Seguimos con los aspectos positivos de la explotación y comercialización. Como primer punto tenemos el uso de métodos científicos modernos, como el dragado, para reducir costos y riesgos en la minería. También la visión estratégica del Estado como facilitador, no como administrador, para el desarrollo del sector. Propuesta de participación estatal con capital privado, generando ingresos sin recurrir a impuestos directos. El reconocimiento del valor de la información geográfica y estadística para impulsar la industria. También la importancia del capital humano nacional, con llamados a incluir a ingenieros peruanos en los proyectos mineros. Valoración de la infraestructura vial, como son los ferrocarriles, como medio clave para el desarrollo y comercialización minera. También tenemos al enriquecimiento del conocimiento técnico a través de estudios, museos, laboratorios, como los de la Escuela de Ingenieros. Y como último punto tenemos a críticas constructivas a la gestión minera, que buscan profesionalizar el sector y aumentar su eficiencia. Ahora le voy a hablar sobre los aspectos negativos sobre el uso y el cuidado del agua. Aquí en esta parte del capítulo nos habla mucho sobre una modernización desigual y excluyente, que a pesar de los avances técnicos en infraestructura y servicios, el desarrollo impulsado por los ingenieros fue muchas veces desigual. Las soluciones de agua potable, saneamiento y agricultura beneficiaron más a los centros urbanos como Lima y a las zonas vinculadas a la exportación, mientras que grandes sectores del país quedaron relegados o no se priorizaron. También nos habla es que hay un enfoque técnico centrado en la élite. Aquí la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura en el Perú estuvieron mayormente en manos de personas formadas en escuelas europeas o en espacios académicos alejados de la realidad social de gran parte de la población. Y por último, a la dependencia del modelo extranjero. Aquí se deja entrever que muchas de las soluciones técnicas, formaciones profesionales y visiones de desarrollo fueron adoptadas de modelos europeos sin considerar el todo contexto geográfico, cultural, social peruano, lo que en varios casos pudo haber limitado la efectividad de las obras o su sostenibilidad. Y ahora mencionaré los puntos negativos de esta sección. La primera crítica sería sobre la falta de acción concreta, donde a pesar de los estudios técnicos, muchos proyectos no se pudieron llevar a cabo debido a la falta de implementación práctica. El segundo punto sería sobre el centralismo y la toma de decisiones, donde las obras y estudios se concentraron mucho en los valles específicos, como el RIMAC o Ica, y dejando de lado siempre a otras regiones en el olvido. O sea, se concentraron tanto en los valles que la mayoría de provincias no fueron consideradas. Y finalmente, la dependencia del capital extranjero. Se menciona mucho la dificultad para financiar proyectos sin apoyo internacional, lo que obviamente limitaba la autonomía nacional. Hablando sobre los aspectos negativos sobre esta parte de buscando energía, como principal tenemos obviamente la dependencia de los fósiles, ya que como mencioné, las energías nuevas que se están viendo son las que usan electricidad y las que usan el petróleo y todo eso. Y obviamente para la obtención de estos bienes, por así decirlo, depende mucho del uso de fósiles. Entonces vas a explotar el uso del carbón y del petróleo y esto obviamente va a tener un impacto ambiental negativo, ya que sabemos que la explotación continua de un producto, al fin y al cabo va a gastar un desgaste de la tierra. Entonces esto es muy malo para el mundo, para el medio ambiente. Otro también es la falta de uso de usos o de recursos naturales, ya que antes, como mencioné, con las maneras de obtención de energía naturales o tradicionales, como se le dicen, estos eran más
unas fuentes más limpias, ya que no generaban demasiada contaminación, ya que obviamente, como suena, eran obtenidas de manera natural. Entonces, al usar ahora más tecnología, generalmente gasta, como ya mencioné, aparte de la contaminación, también sabemos que antes estos métodos tradicionales también se dejaron de usar debido a la falta de tecnología que trate de reducir el impacto ambiental, o sea, la parte de la contaminación. Entonces, eso es lo que parte que no se aprovechó. Otra cosa también es, obviamente, que esta tecnología tiene un precio elevado. Entonces, un aspecto negativo también es el alto costo económico. Eh, y obviamente que el Estado va a tener que poner mucho del dinero en esa parte. Entonces, obviamente, siempre lo económico va a ser el problema en cuanto a los precios elevados que tienen estas máquinas para usar los tratamientos y todo eso. En la visión limitada, ya que generalmente, si bien es cierto, antes se veía muy a futuro de las maneras de cómo esto iba a servir. Actualmente la visión es más limitada ya que se prioriza lo que sea más rentable a corto plazo, pero no piensan mucho en el futuro de sostenible, o sea, en la sostenibilidad de esto. Eso es un aspecto muy negativo. Y finalmente otro aspecto negativo puede ser el acceso desigual, ya que obviamente sabemos que el acceso a estas fuentes de energías solo ciertas zonas van a tener cierto privilegio de acceder fácilmente a estas energías. Sabemos que generalmente se van a centrar obviamente bueno, en el caso del Perú, en la capital, y lamentablemente eso hace que otras zonas que no estén tan aglomeradas de gente como los pueblos y todo eso, no puedan tener este privilegio de tener energía para su educación o ciertas cosas. Entonces eso es obviamente un aspecto negativo. Hablando sobre los aspectos negativos de la electricidad en el Perú en sí, es obviamente, como hablábamos antes sobre la obtención de energía, la desigualdad en el acceso, ya que la electricidad no va a llegar de manera uniforme a todas las regiones del país. Generalmente se centra en las capitales o en las ciudades más pobladas de gente y no pone mucha importancia en otras regiones y en otras partes del Perú. Y lo que obviamente va a crear todo un desbalance en el desarrollo energético y también en el desarrollo eléctrico en diversas partes del Perú. Si bien es cierto, como aspecto positivo tuvimos que implementar nuevas medidas de seguridad para mejorar la ciudadanía, un aspecto negativo es que tuvieron ciertos fallos, ya que hubo diversas preocupaciones sobre la falta de la reglamentación, o sea, de seguir las reglas que se habían impuesto de seguridad para el bien mayor. Y la seguridad de las canalizaciones eléctricas. Habían demasiados riesgos y obviamente eso es un aspecto negativo para no solamente el impacto ambiental, sino que también para la salud y la vida de los seres humanos que habitamos ciertas zonas, ¿no? Otro aspecto negativo es la dependencia de fuentes externas. Como había dicho, en aspectos positivos, se centró mucho y hubo mucho lo del desarrollo de maquinarias, de aparatos eléctricos, de ingenieros peruanos acá en el Perú. Pero y obviamente dependíamos de la exportación. Entonces, un aspecto negativo es que vamos a tener mucha dependencia económica del extranjero, ya que el país va a depender de las importaciones de tecnología y los equipos y obviamente va a limitar la autonomía de estos. Otro aspecto negativo es la explotación la explotación de manera incorrecta de ciertos recursos, ya que si bien es cierto, se reglamenta una cierta cantidad para poder usar, siempre va a haber empresas que van a abusar de esto y obviamente van a explotar ciertos productos de manera inadecuada. Y aunque sí es cierto que existan miles de esfuerzos en cuanto a las regularizaciones, que se tiene para esto, siempre va a haber la explotación, siempre va a haber esto. Y cuando hablamos de la energía hidráulica, va a haber mucha explotación a las aguas, lo cual no siempre va a ser adecuado y no siempre obviamente va a ser bueno para el medio ambiente. Finalmente, hablando del medio ambiente, un aspecto negativo más es el impacto ambiental, que creo que es obvio, ya que el desarrollo eléctrico podría haber afectado negativamente a los ecosistemas, no solamente a los seres humanos con la salud, cuando hablamos de seguridad, sino que también a los ecosistemas, a las plantas, a la flora y la fauna que habitan en ciertos lugares, lo cual es, obviamente, si no se gestionan de buena manera, su vida y va a depender de esto, ¿no? Va a depender del impacto negativo que tenga el desarrollo de energía en estos lugares.
A pesar de su potencial, el uso del petróleo también generó varios problemas. Uno de los principales fue la concentración del recurso en manos de empresas extranjeras, lo que reducía los beneficios para el país. La falta de control y regulación por parte del Estado limitó su aprovechamiento en favor del desarrollo nacional. Además, la explotación desordenada del petróleo generaba desigualdades económicas y sociales. Tampoco se garantizaba una distribución equitativa de los beneficios, dejando fuera a muchas comunidades. Esto mostraba una dependencia energética sin una estrategia clara, lo que afectaba a la soberanía del país. Ahora, respecto a los aspectos negativos de este subtítulo 4.2.3 otras energías, quiero recalcar lo siguiente, y es que el texto menciona que en esos tiempos el gobierno, con motivo de presentación a la consideración de las cámaras legislativas de un proyecto de ley para crear un impuesto a la fuerza hidráulica, el directorio de la Sociedad de Ingenieros, accediendo a lo solicitado por la Comisión Especial de Carbón, Petróleo y Fuerza Hidráulica, acuerda convocar una conversación a fin de pensar este tan importante asunto del impuesto. Sin embargo, los ingenieros consideraron que el proyecto no va a satisfacer ni el propósito mezquino de obtener inmediatamente un nuevo ingreso, ni mucho menos el más elevado, de fomentar la industria hidroeléctrica con todas sus derivaciones. Es más, ellos dicen que el impuesto debe ser moderado y sobre todo destinado a organizar un servicio técnico que estudie los problemas de la industria hidroeléctrica y procure el establecimiento de grandes centrales en el país. La liberación de estos impuestos favorecería la inversión de capitales nacionales y extranjeros en la industria hidroeléctrica. Los aspectos negativos de la minería artesanal a la minería industrial fueron tres, los más importantes. Uno fue la explotación laboral y la desigualdad, que persistía del enganche, un sistema de reclutamiento abusivo que reducía salarios y perpetuaba la pobreza. Y otro fueron las condiciones peligrosas de trabajo, por la falta de normativas claras sobre la seguridad y higiene. Y clara muestra de eso fue la falta de accidentes frecuentes, que el ingeniero noruego y el ingeniero Havich en ese entonces lo comparaban como terribles sepulturas del trabajador minero. También está otro aspecto, es la dependencia de capital extranjero, que críticas a que las ganancias se fugaban del país con pocos beneficios para las comunidades locales. El Estado invertía en infraestructuras como ferrocarriles o carreteras que favorecían principalmente a las empresas extranjeras, y estos medios servían para la exportación de minerales y muy poco era el beneficiado de la población local. Y otro aspecto importante también es el aspecto social. Por la falta de regulación ambiental no se mencionaban medidas contra la contaminación por metales o uso intensivo del agua. También están los discursos paternalistas sobre los indígenas. Se hablaba de redimirlos, pero sin abordar desigualdades estructurales, que en sí más creaba una brecha social muy amplia. ¿Cuáles fueron los aspectos negativos de la regulación? Hay dos aspectos importantes, que es los conflictos legales y morosidad judicial. En esto se creaban pleitos por límites de propiedad debido a las mesuras deficientes o falta de hitos claros. Se crean litigios en regiones entre los nuevos dueños y los antiguos propietarios, cuyas propiedades tenían mineral. También está el sistema judicial lento que los perjudicaba a los pequeños mineros. Básicamente, como en Cerro de Pasco, un claro ejemplo, ¿no?, que la empresa grande absorbía a la pequeña empresa. Otro aspecto es el acaparamiento y especulación. Denuncias de los extranjeros o grandes capitales acaparaban tierras mineralizadas sin explotarlas, frenando el desarrollo local. O sea, querían tenerlo todos los grandes en ese entonces. Y también dentro de ellos está la crítica al Código de 1901, que fue demasiado liberal, permitía monopolios y poca retribución al Estado. En conclusión,
Eh, los avances, la transición a la minería industrial trajo tecnología, institucionalidad y crecimiento económico, con una clave. Los aspectos negativos de la justicia minera. Tenemos a la falta de seguimiento de las reformas. Aunque se introdujeron cambios en el código de minería, no se evaluaron los resultados, lo que llevó a decisiones empíricas y poco efectivas. La eliminación del fuero especializado en minería. La transferencia de juicios mineros al sistema judicial común generó retrasos y complicaciones por falta de conocimientos técnicos en los jueces. Contaminación ambiental severa. La fundición de la oroya causó graves daños a la salud humana, animal y vegetal, afectando comunidades hasta los 60 kilómetros de distancia. La falta de tecnología adecuada. La empresa responsable no contaba con los medios para evitar los daños y no existía una regulación firme que los obligaba a actuar con responsabilidad ambiental. Limitaciones del Estado. El cuerpo de ingenieros enfrentaba dificultades por falta de personal y recursos para hacer estudios ambientales completos en poco tiempo. Y como último, tenemos a cargas indebidas al Estado. Algunas responsabilidades que correspondían a la empresa minera, como implementar soluciones o instalar equipos, se intentaban trasladar a funcionarios estatales. Seguimos con los aspectos negativos de explotación y comercialización. Tenemos a la fuerte descendencia del capital y control extranjero, especialmente en minas importantes y petroleras. También a la exclusión sistemática de ingenieros peruanos de los puestos técnicos en la industria minera. La falta de estudios geológicos completos y de estadísticas confiables a nivel nacional. Desconocimiento y abandono de yacimientos costeros por falta de estudios e inversión. Pobre comercialización y promoción de productos minerales, con escasa presencia técnica en ventas. También el impacto negativo de conflictos internacionales, como lo es la Primera Guerra Mundial, en la exportación de la minería peruana. La infraestructura vial insuficiente, que esto impidió el crecimiento del comercio sostenido. Y como último, la falta de asesoramiento técnico en la compra y venta de minas, lo que perjudica a pequeños propietarios.